3 días después de la cirugía para donar mi riñón, aprendí a respirar de nuevo. Cada inhalación era como si una cuchilla fina se deslizara por mi costado izquierdo. Cada vez que exhalaba, mi pecho temblaba de dolor y de frío. La habitación del hospital estaba tan silenciosa que podía escuchar con claridad el pitido constante del monitor cardíaco, como un reloj de cuenta regresiva cuyo final no sabía qué estaba esperando. Justo en ese momento, la puerta se abrió. No era un médico, no era una enfermera. Un hombre con traje oscuro entró en la habitación. Sus zapatos de piel, impecables, contrastaban de forma cruel con la bata del hospital, delgada y frágil, que yo llevaba puesta. No preguntó cómo estaba, no miró la herida. Simplemente colocó un expediente grueso sobre la mesa junto a mi cama. Su voz fue tranquila, fría como el papel que sostenía. Señora Karina, estos son los documentos que solicitan la entrega de su casa en un plazo de 7 días. Aún no alcanzaba a comprender lo que acababa de escuchar, cuando vi a mi hijo. Estaba de pie detrás de ese hombre, las manos en los bolsillos, la mirada esquiva. No dio un solo paso hacia mí. No hubo un roce, no hubo una sola palabra que dijera «mamá». En ese instante entendí algo que me atravesó el corazón con más fuerza que la propia herida quirúrgica. Acababa de perder un riñón, y estaba a punto de perder también mi hogar. Si estás escuchando esta historia hasta aquí, dime, ¿desde dónde me estás escuchando? Para que yo sepa hasta dónde ha llegado el dolor de una madre en México. No lloré en ese momento. Tal vez porque mi cuerpo estaba demasiado cansado para reaccionar, o tal vez porque los dolores más grandes suelen llegar en silencio. Cuando la puerta de la habitación se cerró, mantuve los ojos cerrados durante un buen rato, dejando que la respiración se calmara, que el corazón dejara de latir con tanta fuerza. Y entonces, como una costumbre antigua de quienes ya hemos vivido más de media vida, volví a los recuerdos. No para huir, sino para entender por qué estaba ahí, en esa habitación, con una herida aún ardiente en el cuerpo. Me llamo Karina. Tengo más de 50 años. Soy viuda desde hace casi 7 años. Vivo sola en las afueras de Ciudad de México, en una casa pequeña con una reja de hierro pintada de blanco, que mi esposo arregló con sus propias manos, puerta por puerta, ladrillo por ladrillo. Después de que él murió, la casa se volvió demasiado silenciosa. No un silencio agradable, sino uno que te permite escuchar incluso tu propio suspiro en mitad de la noche. Mis mañanas pasan despacio. Me levanto temprano, preparo café y abro la ventana para mirar la calle angosta frente a la casa. A veces pasa un camión viejo. A veces una vecina lleva a su nieto a la escuela. A veces un vendedor de pan dulce empuja su carrito y anuncia su llegada en voz baja. Me acostumbré a ese ritmo. Me acostumbré a ver una sola taza sobre la mesa del desayuno y una silla vacía siempre frente a mí. Me repetía que estaba bien, que la soledad es algo que uno aprende a aceptar cuando ha vivido lo suficiente. Mateo vivió conmigo en esa casa. Era mi único hijo. Cuando era pequeño, se me pegaba todo el tiempo y me hacía preguntas de lo más absurdas. Desde por qué el cielo cambiaba de color al atardecer, hasta por qué los adultos lloraban al ver una película. Después de que mi esposo murió, lo abracé todavía más fuerte, como si al soltarlo fuera a perder también lo último que me mantenía de pie. Pero Mateo creció. Se mudó al centro de la ciudad para estudiar y luego para trabajar. Al principio, llamaba con regularidad. Después, las llamadas se fueron espaciando. Una semana, un mes, luego varios meses seguidos sin noticias. Yo lo llamaba, casi siempre por la noche, cuando la casa estaba demasiado silenciosa para soportarlo. A veces no contestaba, a veces sí. Decía unas cuantas frases cortas, que estaba ocupado, que otro día hablábamos. Ese otro día casi nunca llegaba. No lo reproché. Me repetía a mí misma que mi hijo tenía su propia vida, que no debía molestarlo. Aprendí a acostumbrarme a su ausencia, igual que aprendí a acostumbrarme a la silla vacía de mi esposo. Pero en el fondo del corazón había un rincón que seguía esperando el golpe familiar en la puerta, esperando la voz que dijera «mamá» desde el patio. Aquella noche llovía con fuerza. Lluvia de las de México, pesada, insistente, como si quisiera vaciar todo lo que el cielo aún guardaba. Yo estaba ordenando la cocina cuando escuché que tocaban la puerta. No fue fuerte, pero sí urgente. Al abrir,
Vi a Mateo ahí de pie, la ropa empapada, el cabello pegado a la frente, los ojos enrojecidos. Me miraba como quien se aferra al último salvavidas en medio de una corriente violenta. «Mamá», dijo, y se echó a llorar. Lo jalé hacia adentro sin hacer preguntas. Se sentó en la silla, las manos temblándole, el cuerpo encogido como el de un niño. Pasó un buen rato antes de que pudiera hablar con claridad. Me dijo que tenía insuficiencia renal, grave, que el médico le había dicho que no le quedaba mucho tiempo, que necesitaba un trasplante, y que yo era la única persona viva en la familia con compatibilidad. Al escuchar eso, sentí un zumbido en los oídos. Pero lo extraño fue que no entré en pánico, como imaginé que lo haría. No grité, no hice preguntas atropelladas. En mi cabeza solo hubo un pensamiento, tan claro que rozaba la calma. Entonces se lo daré. No pregunté dónde estaba el expediente médico. No pregunté qué doctor lo había diagnosticado. No pregunté cuáles eran los riesgos. Solo miré a Mateo. Miré su rostro mucho más delgado de lo que recordaba y asentí. Puse mi mano sobre la suya y sentí el frío pasar a mi piel. «Está bien», dije. «Te donaré mi riñón». Mateo alzó la vista hacia mí, con una expresión mezcla de alivio y miedo, como si no esperara que todo fuera tan sencillo. Me apretó la mano con fuerza, me dio las gracias una y otra vez. Dijo que no sabía qué haría sin mí. Al escuchar eso, el corazón se me ablandó. Pensé que quizá todos esos años de distancia, todas esas llamadas perdidas, ya no importaban, con tal de que mi hijo viviera. Los días siguientes pasaron muy rápido. Me hicieron estudios, firmé papeles, fui al hospital más veces que al mercado. Hubo momentos en que estaba cansada, momentos en que tenía miedo, pero cada vez que veía a Mateo sentado en el pasillo, con la cabeza baja y las manos entrelazadas, me repetía que ese dolor era necesario, que una madre nace para sacrificarse, y que si había que intercambiar una parte del cuerpo para mantener a un hijo en esta vida, eso no era una pérdida. No sé en qué momento, durante todo ese proceso, dejé de pensar en mí. No pensé en la edad, ni en los años que me quedaban, ni en la casa pequeña en las afueras. Solo pensaba en Mateo, en qué viviría, en qué se recuperaría, en que tendría la oportunidad de rehacer lo que aún no había podido hacer. Y por eso, cuando estaba acostada en la cama del hospital, 3 días después de la cirugía, con la herida todavía punzante y la respiración pesada, no pude comprender por qué mi hijo estaba ahí, de pie detrás de aquel hombre desconocido, con una mirada tan fría. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo extraño, como si el tiempo mismo entendiera que ninguno de nosotros tenía fuerzas para esperar más. Todo ocurrió con prisa, de forma atropellada, pero envuelto en una apariencia de orden que me daba tranquilidad. El hospital público grande, en el centro de la ciudad, estaba siempre lleno. Pasillos largos, luces blancas, el eco constante de pasos. Yo me sentaba en las sillas de plástico frío, apretando la carpeta de documentos, escuchando por el altavoz los nombres de los pacientes, mientras en mi cabeza solo se repetía una idea: con tal de que Mateo viva, es suficiente. Los estudios se sucedían uno tras otro. Análisis de sangre, rayos X, ultrasonidos. Dejé de distinguir el día de la noche. Hubo momentos en que estaba tan cansada que tenía que apoyarme en la pared para no caer. Pero cada vez que giraba la cabeza y veía a Mateo a unos metros, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas, sentía que no tenía derecho a quejarme. Se veía más débil de lo que recordaba. Los hombros huesudos, la mirada esquiva. Yo me decía que era por el miedo, porque estaba frente a la muerte. Los médicos hablaban rápido, usando muchos términos que no entendía del todo. Solo alcanzaba a captar palabras como compatible, riesgo, recuperación. Cada vez que volteaba a ver a Mateo, él asentía, como queriendo decir que todo estaba bien calculado. Y entonces yo también asentía. Confiaba en mi hijo. Confiaba en que no me metería en algo así si no fuera realmente necesario. El día de los trámites oficiales me llevaron a una sala pequeña, con una mesa larga, sillas de metal y un montón de papeles gruesos frente a mí. Una empleada administrativa explicó por encima, con voz monótona, como si hubiera repetido esas frases cientos de veces. Yo escuchaba sin escuchar.
Tenía la pluma en la mano, un poco temblorosa, pero no por miedo, por cansancio, porque llevaba días enteros con el cuerpo en tensión. Firme aquí, aquí y aquí, dijo la mujer, señalando los espacios en blanco. Me incliné para firmar. Mi nombre apareció en el papel, tan familiar que resultaba reconfortante. Karina. ¿Cuántas veces había firmado así en mi vida? Al registrarme en matrimonio, al firmar el acta de nacimiento de Mateo, al firmar el certificado de defunción de mi esposo. Cada firma estaba ligada a una etapa a la que no podía volver. No pensé que esta vez fuera diferente. Hubo un momento en que la vista se me nubló y las letras se mezclaron. Levanté la cabeza y respiré hondo. Mateo estaba justo detrás de mí. Sentí su presencia, sin necesidad de mirarlo. Puso la mano sobre mi hombro, un gesto muy ligero, pero suficiente para tranquilizarme. Si estás cansada, descansa un poco, dijo en voz baja. Estoy bien, respondí. Mejor terminemos de firmar rápido. No leí cada línea con atención. No pregunté nada más. Confié en que lo que había que saber, Mateo ya lo sabía por mí. Una madre no necesita dudar del hijo al que ha criado con toda su vida. Pensando así, seguí firmando. El día del ingreso llegó más rápido de lo que imaginé. Aquella mañana aún era temprano. La ciudad no había terminado de despertar. Me llevaron al vestidor y me puse la bata del hospital, delgada y frágil. La tela fría al tocar mi piel me hizo estremecer. Me senté en la cama y miré mis manos. Las arrugas se marcaban bajo la luz. Estas manos habían cargado a Mateo, le habían cocinado, habían trabajado sin descanso. Ahora estaban a punto de soltar una parte del cuerpo para mantener a mi hijo en este mundo. A Mateo le permitieron entrar a verme unos minutos antes de que me llevaran al quirófano. Se paró frente a mí, más callado de lo habitual. Lo miré, tratando de memorizar cada rasgo, como si temiera que, si no lo hacía, pudiera olvidarlo. Se veía tenso, los labios apretados, los ojos enrojecidos. Mamá dijo, y se detuvo, como buscando las palabras. Yo no sé qué decir para que sea suficiente. Le levanté la mano y la puse sobre su mejilla. Su piel estaba fría. La acaricié con suavidad, como cuando era pequeño. No tienes que decir nada, le dije. Solo tienes que vivir. Mateo tragó saliva. Se inclinó y apoyó la frente en mi mano. Cuando levantó la cabeza, tenía los ojos húmedos. Y entonces dijo la frase que hasta hoy sigue resonando en mi cabeza, más clara que cualquier otro sonido de aquel hospital. Mamá, eres la única persona que me queda. Esas palabras fueron como una cuerda apretándose alrededor de mi corazón, pero no de una forma dolorosa. Me hicieron sentir necesaria. Cuando una mujer ha vivido más de media vida en silencio y ausencia, la sensación de ser necesaria tiene una fuerza enorme. Asentí con la cabeza, sin pensar más, sin dejar que entrara la más mínima duda. Entonces aquí estaré, dije, hasta que estés bien. Vinieron por mí. Empujaron la camilla por el pasillo largo. El techo blanco pasaba sobre mí como nubes sin vida. Las ruedas chirriaban con un ritmo constante. Apreté las manos y cerré los ojos, pensando en Mateo. Pensé en que despertaría, más fuerte, respirando con menos esfuerzo. Pensé en las comidas que vendrían después, quizá no muy frecuentes, pero suficientes para saber que la decisión de hoy era la correcta. Cuando la puerta del quirófano se cerró, la luz intensa me hizo entrecerrar los ojos. Una voz comenzó a contar hacia atrás. Aflojé el cuerpo y dejé que la anestesia me llevara. En el último instante, antes de hundirme en la oscuridad, no pensé en el dolor ni en los riesgos. Pensé en una sola cosa, simple y completa: mi hijo vivirá. Cuando desperté, la primera sensación no fue el dolor, sino el frío, un frío que venía desde adentro, como si alguien no solo me hubiera quitado una parte del cuerpo, sino también el calor que antes habitaba ahí. Abrí los ojos muy despacio. El techo blanco apareció ante mí, un poco borroso. Las luces fluorescentes vibraban levemente, zumbando como insectos atrapados. Escuché las máquinas a mi alrededor, constantes y pacientes, como si velaran la vida en mi lugar. Intenté tragar saliva. La garganta estaba seca y el sabor metálico familiar se extendió en mi boca. Al inhalar,
Un dolor sordo se prolongó desde el costado izquierdo hasta el pecho. No era intenso, pero sí suficiente para recordarme que mi cuerpo ya no estaba completo. Dejé escapar un gemido muy leve. Casi de inmediato, escuché unos pasos acercarse. Una mujer con uniforme de enfermera estaba de pie junto a mi cama. Tenía el cabello canoso recogido en un moño y el rostro lleno de arrugas, pero los ojos eran suaves. En la placa de su pecho se leía: Isabel. Ya despertó, dijo en voz baja, con un tono grave y lento, como temiendo asustarme. Respiré despacio. Todo está bien, asentí apenas, y traté de preguntar lo único que me rondaba la cabeza. Mateo, ¿dónde está mi hijo? Isabel se detuvo un instante. Solo un segundo, muy breve, pero suficiente para que yo lo notara. Su mirada ya no se posó directamente en mí, sino que se desvió hacia la ventana. Acomodó la cobija sobre mi cuerpo con movimientos cuidadosos, casi meticulosos, como si buscara ganar unos segundos más. Él se está recuperando, dijo. En otra área. ¿Cuándo podré verlo? Pregunté, con voz débil pero clara. Aún no respondió más rápido, como si ya tuviera la respuesta preparada. Ambos necesitan descansar. Sonaba razonable. Yo acababa de pasar por una cirugía mayor. Él también. Me dije a mí misma que estaba demasiado sensible por el cansancio. Cuando Isabel salió de la habitación, cerré los ojos e intenté dejar que el cuerpo se hundiera en un sueño pesado. Pensé en la última frase de Mateo antes de entrar al quirófano. Pensé en su mano apretando la mía y me permití creer que todo saldría bien. Pero cuando desperté otra vez, la habitación seguía extrañamente silenciosa. El tiempo en el hospital pasaba de una manera distinta. No había mañanas ni tardes claras, solo claroscuros que se mezclaban. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo sabía que Mateo aún no había venido. Los turnos se sucedían. Un médico joven entraba a revisar la herida, me hacía unas preguntas breves. Una enfermera traía los medicamentos, medía la presión. Cada vez que alguien cruzaba la puerta, yo hacía la misma pregunta. ¿Dónde está mi hijo? La respuesta casi no cambiaba. Está bien, está descansando. Pronto podrá verlo. Pronto era una palabra muy vaga. En el hospital, pronto podía significar unas horas, unos días, o nunca. Empecé a contar cada vez que la puerta se abría, cada paso en el pasillo, cada vez que escuchaba unos zapatos detenerse frente a mi habitación. El corazón se me aceleraba, para luego hundirse cuando quien entraba no era Mateo. Doña Isabel seguía siendo quien aparecía con más frecuencia. Cada vez que entraba, hacía todo con extrema delicadeza, como si temiera causarme más dolor. Me ayudaba a incorporarme, acomodaba las almohadas, me daba agua a pequeños sorbos, pero lo que más me llamaba la atención no eran esos gestos, sino su mirada. No era la mirada de una enfermera que observa a una paciente después de una cirugía exitosa. Había algo en ella parecido a culpa o a lástima. Una vez, mientras se inclinaba para ajustar el suero, tomé su mano. Su piel estaba tibia y áspera, como la de alguien que ha trabajado toda la vida. Isabel la llamé por su nombre, por primera vez, sin formalidades. Dígame la verdad, ¿hay algo que no esté bien? Doña Isabel soltó un suspiro corto, como si estuviera haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Señora, por ahora, lo mejor es que descanse, dijo en voz baja. ¿La mejor para quién?, pregunté. ¿Para ti o para mí? Se quedó en silencio. Sentí que una sensación extraña empezaba a crecer dentro de mí, no el miedo a ser abandonada, sino el miedo de darme cuenta de que la persona frente a mí ya no era el hijo que yo había conocido. Tragué saliva, tratando de reunir el poco valor que me quedaba. ¿Sabes lo que he perdido?, pregunté, con una voz tan temblorosa que hasta a mí me resultó ajena. Perdí una parte de mi cuerpo. Puse toda mi vida en tus manos. Mateo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera pensando cómo responder de la forma más breve posible. Cuando habló, su voz fue baja y fría. Todos tienen que pagar un precio por la vida. Esa frase cayó en medio de la habitación, pesada y definitiva. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, sin tener nada que ver con la temperatura del cuarto. La mujer joven a su lado sonrió apenas, muy rápido, y volvió a bajar la mirada al teléfono.
La abogada comenzó a recoger los documentos y los empujó hacia mí. «Puede revisarlos», dijo. «Si no tiene más preguntas, procederemos con los siguientes pasos». Miré las hojas blancas, las letras ordenadas, las cláusulas secas. Ya no eran papeles, sino cuchillas delgadas que iban cortando, poco a poco, todo aquello en lo que alguna vez confié. Mateo se dio la vuelta, como si la conversación hubiera terminado. No esperó a que yo dijera nada más, ni un abrazo, ni una disculpa, solo una espalda recta alejándose, fría y limpia. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la habitación quedó en un silencio aterrador. Me quedé sentada, con las manos sobre los muslos, mirando al vacío frente a mí. La herida en el costado izquierdo palpitaba con un dolor sordo, pero casi no lo sentía. Ese dolor era pequeño comparado con lo que se expandía ahora en mi pecho. Una sensación de vacío, como si me hubieran vaciado por completo, no solo de un riñón, sino de la última fe que aún conservaba en la vida. La puerta de la habitación acababa de cerrarse tras ellos, y el aire parecía haberse ido con ellos. Yo seguía ahí sentada, las manos sobre los muslos, la mirada fija en el espacio donde Mateo había estado segundos antes. Una parte de mí todavía esperaba que la puerta se abriera otra vez, que regresara y dijera que todo había sido una broma cruel, que había ido demasiado lejos y ahora iba a pedir perdón. Pero el pasillo afuera permanecía en silencio. No hubo pasos de regreso. No hubo una voz conocida llamándome «mamá». Tomé una bocanada de aire profundo, pero la respiración se me cortó a la mitad por el dolor. La herida punzó, recordándome que todo lo que acababa de pasar era real. Llevé la mano al abdomen y toqué con cuidado el vendaje aún tibio. Una parte de mi cuerpo ya no estaba ahí. Y a cambio, había recibido esto. No sé cuánto tiempo permanecí así. El tiempo parecía estirarse y encogerse de una forma extraña. A ratos escuchaba el paso de un carrito por el pasillo, voces lejanas, y luego todo volvía a hundirse en silencio. Empecé a sentirme cansada, no un cansancio del cuerpo, sino un agotamiento que venía de adentro, un vacío que se extendía despacio, como agua filtrándose por una grieta. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe. No fue la apertura suave habitual del hospital. Se abrió con tanta fuerza que chocó contra la pared, produciendo un ruido seco. Me sobresalté y giré la cabeza. Una mujer con bata blanca estaba parada en el umbral, respirando agitadamente, el rostro tenso. Llevaba el cabello recogido en un moño, con algunos mechones sueltos sobre la frente. Sus ojos eran agudos y brillantes y no ocultaban la ira que estaba a punto de estallar. «¡Alto!», dijo con voz fuerte, que resonó en toda la habitación. Por un momento no entendí a quién se dirigía. Mateo y los demás ya se habían ido, pero enseguida escuché pasos apresurados en el pasillo y la voz de la abogada, intentando mantener la calma. «Doctora, este es un asunto privado». «Aquí no hay nada privado», la interrumpió la mujer, entrando por completo en la habitación. Me miró un instante. Su expresión se suavizó apenas, y luego volvió a endurecerse al girarse hacia la puerta. No cuando hay un trasplante ilegal de por medio. Sentí que el corazón me daba un salto. Trasplante. Esa palabra quedó suspendida en el aire, pesada e incomprensible. La miré, tratando de encajar ese rostro con algún recuerdo, pero mi mente era un caos. «Soy la doctora Valeria Cruz», dijo, volviéndose hacia mí, jefa del área de trasplantes de este hospital. Se acercó a mi cama, pero no me tocó, como si temiera asustarme más. «Señora Karina», habló despacio. «Lamento haber llegado tarde. Esto debió haberse detenido mucho antes». ¿Qué cosa?», pregunté, con una voz tan débil que apenas me escuché a mí misma. La doctora Cruz inhaló profundamente. Vi su pecho subir y bajar, como si estuviera conteniendo algo. Su hijo dijo, palabra por palabra, «no padece insuficiencia renal». La frase hizo que la habitación se me viniera encima. Me aferré al borde de la cama para no caer. No puede ser», balbuceé. «Los médicos, ellos me dijeron que...». «Esos expedientes fueron falsificados», me interrumpió, con una voz ya sin ira, completamente fría. Los resultados, los diagnósticos, nada de eso correspondía a Mateo. «Acabamos de confirmarlo», negué con la cabeza una y otra vez, como si así pudiera borrar sus palabras. «Pero yo fui operada», dije, casi suplicando.
Yo le doné mi riñón. La mirada de la doctora Cruz se ensombreció. Me sostuvo la vista durante un largo momento, tanto que empecé a temer la respuesta. Cuando habló, su voz bajó de tono. Su riñón no fue trasplantado a Mateo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Entonces, ¿dónde está?, pregunté, con el corazón latiéndome con fuerza. La pregunta salió antes de que pudiera pensarla. Resonó en mi cabeza una y otra vez, sin darme tregua. ¿Dónde está mi riñón? La doctora Cruz giró la cabeza hacia la puerta, donde la abogada y la joven aún permanecían de pie, con el rostro ya lejos de la calma de antes. Deberían retirarse, dijo. Y le aconsejo, añadió, mirando directamente a la abogada, que le consiga a su cliente otro abogado. Lo va a necesitar. Doctora, intentó intervenir la abogada. Usted no tiene autoridad. Tengo toda la autoridad necesaria, respondió la doctora Cruz, sin alzar la voz, pero con una firmeza absoluta. Y este caso ya ha sido reportado a la dirección del hospital y a las autoridades correspondientes. La puerta volvió a cerrarse tras ellas, esta vez con menos fuerza, pero el eco fue suficiente para hacerme estremecer. En la habitación solo quedamos la doctora Cruz y yo. Me sentía como si estuviera sentada al borde de un precipicio, esperando que alguien empujara apenas. Señora Karina, dijo, acercando una silla y sentándose frente a mí, a la altura de mis ojos. Sé que esto es muy difícil de aceptar, pero necesita conocer la verdad. La miré. Las lágrimas, por fin, empezaron a correr, no de golpe, sino en silencio. ¿Qué me hicieron?, pregunté. ¿A mí y a mi hijo? La doctora Cruz apretó las manos y luego las abrió. Su hijo participó en un trasplante ilegal, dijo. Su riñón fue vendido a otro paciente, a través de una red de intermediarios. Sus palabras fueron como cuchilladas, no afiladas, pero profundas. Sentí la garganta cerrarse. ¿Vendido?, repetí, como si fuera como vender un objeto. Ella asintió apenas. Lo siento mucho. Cerré los ojos. En la oscuridad detrás de los párpados volvió la imagen de Mateo aquella noche de lluvia, arrodillado frente a mí, llorando desconsolado. Volví a escuchar su frase antes de entrar al quirófano. Mamá, eres la única persona que me queda. Un frío me recorrió desde el pecho, no como dolor físico, sino como una lucidez cruel. ¿Por qué?, susurré, sin saber a quién iba dirigida la pregunta. ¿Por qué haría algo así? La doctora Cruz no respondió de inmediato. Puso su mano sobre la mía, un contacto leve pero firme. Hay personas, dijo, que ven el cuerpo de otros como un medio, y hay otras que confían demasiado. Abrí los ojos y miré mi mano dentro de la suya. Temblaba, pero ya no se sentía débil. Un pensamiento empezó a tomar forma, lento pero claro, atravesando el aturdimiento. Si no fue Mateo, dije, con la voz ronca pero más firme, ¿quién recibió mi riñón? La pregunta quedó suspendida entre nosotras, pesada e inevitable. Y supe que desde ese momento todo había tomado otro rumbo, uno donde la verdad ya no podría ocultarse, sin importar el precio. La doctora Valeria Cruz no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta la puerta y la cerró con cuidado, como si temiera romper algo frágil que pendía entre nosotras. Luego regresó, acercó más la silla y volvió a sentarse frente a mí. La luz del techo se reflejaba en los lentes de sus gafas, formando un halo opaco que hacía su rostro parecer cercano y distante a la vez. ¿Estás segura de que quieres saberlo?, preguntó, con voz grave y pausada. Asentí. Fue un movimiento pequeño, pero definitivo. Había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Si la verdad era una cuchilla, prefería mirarla de frente antes que seguir viviendo a ciegas. Su riñón, dijo la doctora, fue trasplantado a otro paciente, un hombre mayor, con insuficiencia renal en etapa terminal. Sin ese trasplante, le quedaban apenas unas semanas. Escuché, pero sentí como si oyera la historia de alguien más. Una parte de mí todavía esperaba que el nombre de Mateo apareciera en esa frase, algún giro que devolviera todo al orden conocido. Pero no ocurrió. ¿Quién es?, pregunté. Mi voz no tembló, y eso me sorprendió incluso a mí. Un empresario, respondió. Reconocido, con dinero y desesperado. Cerré los ojos. En la oscuridad detrás de los párpados, la imagen de Mateo frente a mí, sano,
con su traje impecable, se superpuso con la de un hombre desconocido acostado en una mesa de quirófano, esperando una parte de mi cuerpo para seguir viviendo. Las dos imágenes no se mezclaban. Chocaban entre sí, dejando un vacío helado. Mateo recibió dinero, continuó la doctora, con un tono parejo, casi como si leyera un informe, aunque yo sentía el peso detrás de cada palabra. Mucho dinero. Abrí los ojos. ¿Cuánto? Ella me miró, como evaluando si esa cifra terminaría de derrumbarme. Lo suficiente para comprar su casa, dijo. Y más. Una risa muy leve escapó de mi garganta. No porque fuera gracioso, sino por lo absurdo de todo. Pensé en la casa de las afueras, la reja blanca, la cocina pequeña, donde tantas veces le cociné a Mateo. Pensé en las tardes sentada en el porche, esperando escuchar su coche. Todo eso, al final, podía reducirse a dinero. Y el precio era un riñón. No fue solo el dinero, dijo la doctora. Por lo que hemos reunido, él lo planeó todo con mucho cuidado. La miré. El frío empezó a extenderse del pecho al abdomen. ¿Planeó? ¿Qué? Planeó cortar toda responsabilidad, respondió. Transferir la propiedad de la casa. Asegurar un lugar de cuidados a largo plazo para usted. Hizo una pausa. Y garantizar que, una vez concluido todo, usted ya no fuera un problema. No lo entendí de inmediato. La miré, esperando una explicación más clara, pero no añadió nada. Tal vez no hacía falta. Las piezas comenzaron a encajar solas en mi mente, despacio y con dolor. Resolver, repetí esa palabra en voz muy baja. Sonaba extraña en mi boca, como de otro idioma. La doctora Cruz no asintió ni negó. Solo dijo, usted acaba de pasar por una cirugía mayor. Está débil. Depende de otros. En esas condiciones, muchas cosas pueden decidirse por usted. Me quedé inmóvil. No grité. No golpeé la cama. Me sentí como una piedra en medio del río. El agua corría, giraba a mi alrededor, pero la piedra permanecía ahí, pesada y fría. En mi cabeza surgían imágenes sueltas, sin orden alguno. Mateo de niño, dormido sobre sus cuadernos. Mateo adolescente, discutiendo conmigo porque quería salir de noche. Mateo aquella noche de lluvia, arrodillado frente a mí, llorando. Todas esas imágenes no desaparecieron, solo cambiaron de color, creí, dije, con la voz vacía que estaba salvando a mi hijo. La doctora Cruz guardó silencio. Volvió a poner su mano sobre la mía, esta vez con más firmeza, como anclándome al presente. Salvó una vida, dijo, solo que no era la que usted pensaba. Inhalé. El aire llegó hasta el pecho y se detuvo. Tuve que respirar otra vez para poder continuar. Y a cambio dije, mi hijo me vendió como si fuera una mercancía. La doctora no discutió. Su silencio fue una confirmación cruel. ¿Ese empresario? Pregunté, cambiando de tema como un reflejo de defensa. ¿Él lo sabe? Le dijeron que el donante era su hijo, respondió. Un joven sano, voluntario. Su familia pagó creyendo que se trataba de un acto noble. Asentí despacio. Un círculo completo, cerrado con una precisión aterradora. Pensé en los papeles que firmé, en las líneas que no leí, en la confianza que entregué sin condiciones. Todo había sido colocado en el momento justo para que yo no dudara. Mateo pensó muy lejos, dije. No fue una pregunta, sino una constatación. Así es, respondió la doctora. Tan lejos que olvidó que hay cosas que no se pueden controlar para siempre. Miré mis manos. Ya no temblaban. Sentía que algo distinto empezaba a formarse dentro de mí. No era un estallido de rabia, sino algo frío y pesado, como un bloque de hielo. No lloré. Tal vez las lágrimas se me habían agotado en algún punto de esos días, esperando a que Mateo no llegara. Entonces ahora dije, con la voz baja y pausada, ¿qué soy yo en todo esto? La doctora Cruz me miró durante un largo momento. En sus ojos ya no había la expresión de quien trae malas noticias, sino la de alguien que observa una transformación frente a sí. Usted es testigo, dijo, y usted es la víctima. Esas dos palabras cayeron en medio de la habitación, sin estruendo, pero con un peso inmenso. Cerré los ojos una vez más, no para huir, sino para mantenerme en pie. En ese instante comprendí que hay dolores que no necesitan llanto para probar que existen. Permanecen quietos, profundos y fríos,
esperando a que uno esté lo suficientemente despierto para mirarlos de frente. Cuando abrí los ojos, la habitación seguía igual. El techo blanco, la luz fluorescente, el sonido constante de las máquinas. Pero algo dentro de mí había cambiado, no porque fuera más fuerte, sino porque había dejado de esperar algo que ya no existía. Y en ese vacío inmóvil, una sola pregunta resonó con claridad, imposible de esquivar, empujándome a seguir por un camino que yo no había elegido. La puerta de la habitación seguía entreabierta cuando se escucharon pasos en el pasillo. No eran los pasos familiares de las enfermeras, ni el andar apresurado del médico de guardia. Era un sonido distinto, firme y regular, como si cada pisada hubiera sido medida de antemano. Levanté la cabeza por reflejo. Mi corazón, de manera extraña, empezó a latir más despacio, como si ya supiera lo que venía. La doctora Valeria Cruz se puso de pie frente a mí. No dijo nada, solo miró hacia la puerta, con la mirada endurecida. Vi cómo sus hombros se tensaban, como alguien que acaba de colocar la última pieza sobre el tablero. La puerta se abrió. Entraron 2 agentes de la policía de investigación. No hicieron ruido, no gritaron órdenes. Su sola presencia traía consigo una especie de orden frío. El que iba al frente era mayor, con el cabello salpicado de canas y un rostro sereno. El segundo era más joven, de hombros anchos y mirada alerta. Se detuvieron dentro de la habitación, echaron un vistazo rápido alrededor y asintieron a modo de saludo hacia la doctora Cruz. «Señora Karina», dijo el mayor, con voz grave y clara, «venimos a esclarecer algunos asuntos». No respondí de inmediato. Los miré a ellos y luego a la doctora Cruz. Ella asintió apenas, como confirmándolo todo. Entendí que, estuviera yo lista o no, esa rueda ya había empezado a girar. Poco después, se escuchó un murmullo afuera, en el pasillo. Reconocí una voz familiar, irritada, impaciente. La voz de Mateo. Decía algo a alguien. No alcanzaba a distinguir las palabras, pero el tono ya no era el mismo de antes. Sonaba más agudo, con un nerviosismo mal disimulado. La puerta se abrió otra vez. Traían a Mateo. Ya no vestía el traje impecable del mediodía. El saco estaba descompuesto, la corbata quitada, el cuello de la camisa abierto, el rostro pálido, los ojos moviéndose sin parar por la habitación, como buscando una salida que no existía. Su joven novia ya no estaba con él. Tampoco se veía a la abogada, solo los 2 policías, uno a cada lado, avanzando con paso firme. Mateo me vio casi de inmediato. «Mamá», se le escapó, con la voz quebrada, sin rastro de la frialdad anterior. «Mamá, puedo explicarlo». Lo miré. Lo miré con atención, como si quisiera grabar ese instante en mi memoria. El hombre frente a mí tenía un rostro conocido, pero la mirada era ajena. En ella no vi arrepentimiento, sino miedo. Miedo a perder la libertad, miedo a perder el control, miedo a que todo lo que había calculado se viniera abajo. Una parte de mí, muy pequeña, se movió. La parte que siempre daba un paso al frente cuando Mateo se metía en problemas, la que estaba acostumbrada a hablar por él, a pedir disculpas por él, a cargar con lo suyo. Pero esa parte estaba cansada y débil, como un músculo usado durante demasiado tiempo. «Mateo García», dijo el policía mayor, sin cambiar el tono. «Usted es sospechoso de falsificación de expedientes médicos, tráfico ilegal de órganos y fraude patrimonial. Necesitamos su cooperación». Mateo volvió la cabeza hacia él y luego me miró a mí, como si yo fuera quien aún tenía la última palabra. «Mamá», dijo otra vez, más bajo, casi suplicando, «tú sabes que no soy una mala persona. Yo solo quería vivir mejor». Al escuchar eso, una sonrisa muy tenue cruzó por mi mente, sin llegar a mis labios. Todos quieren vivir mejor, pensé, pero no todos eligen este camino. Sentí la mirada de la doctora Cruz sobre mí, atenta, esperando, no para forzarme, sino para observar. Los 2 policías también me miraron, como si entendieran que en esa habitación había una testigo especial, alguien cuya palabra o cuyo silencio tenía su propio peso. Mateo dio un paso hacia mí, pero lo detuvieron de inmediato. «Mamá, por favor», dijo rápido, con la respiración agitada. «Solo di una palabra. Voy a arreglarlo, te lo prometo». Miré mis manos.
Descansaban tranquilas sobre mis piernas, sin temblar, sin apretarse. Me di cuenta de que estaba muy serena. No era la calma de la resignación, sino la que llega después de que todas las ilusiones se han caído. ¿Te acuerdas?, dije, con una voz que me sonó ajena, grave y lenta. Dijiste que yo era la única persona que te quedaba. Mateo asintió una y otra vez, con lágrimas brillándole en las comisuras de los ojos. Sí, mamá, así es. Y aún así me usaste, continué, sin alzar la voz, como una pieza de tu plan. Mateo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su rostro se deformó por un instante, entre la rabia y el miedo. No pensé que todo terminaría. Así murmuró. Creo que sí lo pensaste muy bien, respondí. Ya no lo miré. Giré la cabeza hacia la ventana, donde la luz de la tarde caía pálida. No quería ver cómo le ponían las esposas. No por compasión, sino porque no necesitaba esa imagen para que la verdad quedara grabada. El policía más joven dio un paso al frente y sacó las esposas del cinturón. El sonido del metal al chocar fue suave, pero en la quietud de la habitación resultó cruelmente claro. Mateo se estremeció y se volvió por completo hacia mí. ¡Mamá!, gritó, esta vez con la voz aguda, el pánico sin ocultar. ¡No me abandones! Esa frase quedó suspendida en el aire, igual a tantas que le escuché cuando era niño, cada vez que temía que yo me enojara. Pero ahora ya no era un niño con miedo a quedarse solo en un cuarto oscuro. Era un hombre frente a las consecuencias de sus propios actos. Me puse de pie. El movimiento fue lento y doloroso, pero lo logré. Le di la espalda y quedé frente a la pared blanca, bañada por una luz fría. No dije nada más. No pedí clemencia, no expliqué, no defendí. A mis espaldas, las esposas se cerraron. Un clic seco y definitivo. Escuché la respiración agitada de Mateo, los pasos que empezaban a dirigirse hacia la puerta. Nadie dijo nada más. Ya no hacía falta. Me quedé quieta, la espalda recta, una mano apoyada en el borde de la cama para mantener el equilibrio. No me volteé, no porque fuera fuerte, sino porque sabía que, si lo hacía, volvería a convertirme en la mujer que siempre se ponía en medio, que siempre cargaba con todo, que siempre rescataba a los demás. Esta vez, elegí quedarme quieta. La habitación volvió al silencio habitual del hospital después de que se fueron. Permanecí ahí un buen rato, con la espalda apoyada en la pared fría. El dolor en el costado izquierdo me recordó que me había levantado demasiado rápido. La doctora Cruz se acercó y puso una mano sobre mi brazo, sin decir nada. Ese contacto no era para consolarme, sino para evitar que me cayera. Inhalé despacio y volví a sentarme en el borde de la cama. Afuera, el mundo seguía moviéndose. Dentro de mí, todo parecía haber sido colocado en su sitio, de una forma pesada pero clara. Los días siguientes pasaron en silencio. Empecé a caminar otra vez, dando pasos cortos por el pasillo, aprendiendo a respirar hondo, sin que el dolor se disparara. Doña Isabel seguía pasando en cada turno, con su amabilidad de siempre. No me preguntaba qué pensaba, ni me contaba lo que ocurría afuera. Hablábamos de cosas pequeñas, del clima, de si la sopa del día estaba insípida o en su punto, de cómo la luz de la mañana entraba por la ventana según la hora. Esas conversaciones me sostenían, como pequeñas piedras colocadas con cuidado bajo los pies. Una tarde, cuando la luz dorada del atardecer tocaba las cortinas, la doctora Cruz vino a verme otra vez. Jaló una silla y se sentó sin prisa. «Hay alguien que quiere verla», dijo. «Lo he pensado mucho antes de preguntarle. Usted tiene derecho a negarse». «¿Quién?», pregunté, con una calma que me sorprendió. «La persona que recibió su riñón». Guardé silencio. Ese nombre, la persona que recibió su riñón, no tenía rostro ni recuerdos. Era solo un hecho. Miré hacia la ventana, donde el cielo ya se volvía color ámbar. «¿Ya lo sabe?», pregunté. «Lo sabe», respondió la doctora Cruz. «Y quiere hablar con usted. No tiene que ser hoy. Cuando usted esté lista». Asentí despacio. No sentí curiosidad en el sentido habitual. Sentí algo muy humano. La necesidad de ponerle un rostro a aquello que me había quitado tanto. Al día siguiente lo trajeron, sin ruido, sin ostentación. El hombre que entró a mi habitación no llevaba traje, solo una camisa clara con las mangas remangadas. Se notaba más delgado.
Caminaba despacio, como alguien que sabe que su cuerpo acaba de regresar de un límite. Sus ojos brillaban, pero no con soberbia. Era la luz de quien ha recibido tiempo extra. Se detuvo a unos pasos de mi cama, como esperando permiso. «Señora Karina», dijo, con voz grave y un ligero temblor. «Yo soy quien vive gracias a usted». Lo miré. No sonreí, pero tampoco aparté la vista. «Siéntese», le dije, señalando la silla junto a la cama. Él obedeció, con movimientos cuidadosos, como si temiera incomodar. «Antes que nada», dijo, apoyando las manos en las rodillas, «quiero pedirle perdón. No por haber vivido eso, no puedo disculparlo, sino por haber vivido sin conocer la verdad». Lo escuché, dejando que sus palabras entraran, pero sin permitir que chocaran contra los fragmentos afilados que aún llevaba dentro. «Usted no me debe una disculpa», respondí. «Usted no lo sabía», asintió, con la mirada baja. «Me dijeron que el donante era su hijo, un joven sano, voluntario. Mi familia creyó en eso». Hizo una pausa y respiró hondo. «Cuando los médicos me dijeron la verdad, yo no pude dormir». El silencio se extendió entre nosotros, ya no tan pesado como antes. Era un espacio necesario para que cada uno acomodara su respiración. Me di cuenta de que lo observaba sin rabia, con una curiosidad serena. Él no tenía el rostro de Mateo, no llevaba el olor de la traición, solo mostraba las marcas de una vida de vuelta. «No vengo a presumir dinero», dijo, como si adivinara mis pensamientos, «ni a pedirle que perdone a nadie más. Vengo porque le debo respeto». Esa palabra respeto me tocó de una forma extraña. Yo estaba acostumbrada a la lástima, a los elogios por el sacrificio, a las miradas que ven a alguien que ha perdido demasiado. El respeto era distinto. No se inclina, tampoco se coloca por encima. «Usted me dio tiempo», continuó, «y quiero devolverle algo que el tiempo no siempre trae solo, un lugar firme». Sacó del bolsillo una tarjeta sencilla y la colocó sobre la mesa junto a la cama. No tenía logotipos grandes ni títulos llamativos, solo un nombre y una dirección. «Tengo una pequeña institución educativa», dijo. «No es una escuela grande. Necesitamos personas que sepan escuchar, que tengan paciencia. No quiero que venga por lástima. Quiero que venga si cree que encaja». Miré la tarjeta sin tomarla de inmediato. «¿Y un lugar para vivir?», pregunté, sin rodeos. «Sí», respondió sin dudar. «Un sitio que pueda llamar hogar. No para esconderse, sino para empezar». Me recosté un poco en la almohada, sintiendo el ritmo de mi corazón más estable. No me sentía salvada, me sentía invitada. No es lo mismo. «No quiero ser una historia bonita que otros cuenten», dije. «No quiero ser un símbolo». Él sonrió apenas. «Yo tampoco necesito símbolos», respondió. «Necesito personas». Esa frase no me hizo llorar. Me hizo respirar más hondo. Por primera vez, desde que entré a este hospital, sentí que mi cuerpo, aunque le faltara una parte, se estaba llenando de algo distinto. Una elección que no exigía sacrificio. Hablamos un rato más, de cosas muy cotidianas, de los horarios, de los días en que necesitaría descansar, de lo que podría hacer mientras recuperaba fuerzas. No hubo promesas lejanas ni condiciones ocultas. Cuando se levantó para irse, no me tomó la mano ni inclinó la cabeza. Solo asintió levemente, como dos adultos que entienden que están entrando en un acuerdo justo. Cuando la puerta se cerró, me quedé sentada un momento. La tarjeta seguía ahí. No me apresuré a tocarla. Puse una mano sobre el abdomen y sentí que la herida dolía menos. En esta habitación ya conocida, entre el sonido constante de las máquinas, entendí algo sencillo. Por primera vez no me habían elegido por lo que había dado. Me habían elegido por ser quien soy. El tiempo después no pasó rápido, como suele decirse. Avanzó en pasos pequeños, lentos y firmes, igual que yo aprendía de nuevo a bajarme de la cama sin que la herida punzara. Las mañanas empezaban con la luz del sol entrando en diagonal por las cortinas, iluminando la pared blanca ya familiar de la habitación del hospital. Volvía a caminar, volvía a respirar, volvía a confiar en un ritmo de vida que ya no giraba en torno a esperar a alguien que no volvería. Los trámites legales ocurrieron fuera de mí. La doctora Cruz pasaba de vez en cuando y me informaba de manera breve sobre lo necesario, sin adornos, sin suavizar ni exagerar la verdad. Yo escuchaba,
asentía, y colocaba todo en el lugar correcto dentro de mí. Ya no necesitaba conocer cada detalle para sufrir más. Solo necesitaba saber que todo avanzaba hacia donde debía avanzar. El día que llevaron a Mateo a juicio, yo no estuve presente. Me encontraba en otra habitación, más pequeña, más silenciosa, sentada junto a la ventana mirando las copas de los árboles que se mecían suavemente en el patio del hospital. No estaba huyendo, simplemente entendía que mi presencia ya no era necesaria para que esa historia llegara a su final. Yo ya había entregado mi parte. Cuando se anunció el resultado, llegó en una tarde de sol intenso. La doctora Cruz estaba frente a mí, con una carpeta delgada en las manos. No leyó largos documentos, dijo solo lo esencial, con una voz pareja y clara. Mateo fue condenado por fraude, por participar en el tráfico ilegal de órganos y por despojo de bienes. Esas palabras sonaban secas, como los nombres de enfermedades en un libro de medicina. Escuché sin cerrar los ojos, sin apretar las manos. Cuando terminó de hablar, asentí una sola vez, como confirmando que había escuchado lo suficiente. ¿Está bien?, me preguntó. Estoy bien, respondí, y esta vez no era una frase de cortesía. Después de salir del hospital, no regresé a la casa de las afueras. Eso ya había sido resuelto con anterioridad, y no quería entrar en un espacio lleno de ecos de cosas que habían terminado. Me fui a otro lugar, no lejos de la ciudad, pero lo bastante tranquilo como para escuchar claramente el viento. La casa era pequeña, no grande ni nueva, pero sus ventanas se abrían a un pedazo de cielo amplio. La primera mañana ahí, preparé café y me apoyé en el marco de la ventana, viendo cómo la luz caía sobre el piso de loseta. Me di cuenta de que estaba sonriendo, sin necesitar un motivo. El trabajo comenzó de manera ligera. No me dieron responsabilidades pesadas desde el inicio. Me sentaba con los demás. Escuchaba, reaprendía el ritmo de un día laboral que no estaba dominado por el miedo a la pérdida. Algunas tardes leía libros a unos cuantos niños, con la voz baja y pausada. Me hacían preguntas muy humanas. ¿Por qué los adultos guardan silencio? ¿Por qué hay personas que se van y no regresan? No respondía con sermones. Respondía con presencia, con estar ahí, a tiempo, de forma constante. La gente a mi alrededor no me preguntaba por el pasado. No me miraban con lástima. Me saludaban por mi nombre. Me preguntaban si ese día estaba cansada, si quería retirarme más temprano. Eran preguntas sencillas, pero dentro de ellas había algo que me había faltado durante mucho tiempo. Respeto sin condiciones. De vez en cuando llegaban documentos que necesitaban mi firma. Sellos, textos legales. Los leía con cuidado. Preguntaba cuando no entendía. Firmaba mi nombre con calma y firmeza. Karina. Esta vez, esa firma no estaba ligada a entregar una parte de mi cuerpo, sino a elegir un lugar donde sostenerme. Hay noches en las que el dolor antiguo regresa y me despierta. Coloco la mano sobre el abdomen y siento la cicatriz ya cerrada. No desapareció. Está ahí, como una costura que me recuerda que este cuerpo atravesó algo enorme, pero la sensación que la acompaña ya no es de pérdida. Es un recuerdo colocado en su sitio correcto, sin invadir el presente. Me entero de noticias sobre Mateo por vías indirectas, de manera breve. No las busco ni las evito. Dejo que pasen, como las lluvias de verano, llegan y se van. A veces pienso en él, no con rabia, sino con una aceptación fría de que cada quien camina el sendero que elige, y que ese sendero tiene su precio. Las comidas compartidas se fueron volviendo costumbre. No eran banquetes, solo platillos sencillos, preparados en la medida justa. Hablábamos del trabajo, de cosas pequeñas del día. Había risas, no estruendosas, pero reales. Me di cuenta de que estaba viviendo dentro de una familia que no necesitaba lazos de sangre para existir. Ahí nadie me pedía sacrificarme para quedarme. Me quedaba porque encajaba, porque estaba presente, porque era yo. Una tarde, al ordenar un cajón, encontré la vieja tarjeta. La tomé. Leí de nuevo el nombre y la dirección conocidos. La dejé sobre la mesa, ya no como un salvavidas, sino como un recordatorio del momento en que fui elegida de una forma distinta. Entendí que lo que estaba viviendo no era una recompensa por el dolor, sino el resultado de haberme detenido a tiempo,
de haber dado la espalda a lo que debía dejar atrás y de haber caminado hacia aquello que me permitía mantenerme erguida. Salí al porche y miré el cielo cambiar de color. El atardecer se extendía sin prisa. Me quedé ahí, respirando despacio, sintiendo mi cuerpo imperfecto, pero suficiente. Ya no necesitaba demostrar nada. No necesitaba intercambiar, ni suplicar. En esa calma, entendí que hay vínculos que solo existen cuando uno acepta pagarlos con su propio cuerpo. Y hay otros lazos que nacen cuando uno es amado sin tener que pagar con su integridad o su dignidad. Entré a la casa y cerré la puerta, dejando atrás un día largo. No para terminar, sino para seguir viviendo, a mi manera. Al llegar a este punto, me quedo sentada en silencio un momento, como alguien que acaba de dejar una maleta pesada después de un viaje largo. Hay historias que no se cierran con ruido, sino con una paz que llega tarde, pero que es lo bastante profunda para quedarse. Creo que cada persona que escucha puede encontrar ahí un pedacito de sí misma. Una vez que confió, una vez que eligió, una vez que aprendió a mantenerse en pie por sí misma. Si esta historia te tocó, dale like y suscríbete para que podamos encontrarnos en las siguientes historias. Y quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Has vivido alguna vez un momento en el que tuviste que elegirte a ti misma o a ti mismo? Compártelo conmigo en los comentarios.